programa de clase abierta. Hemos tomado el tema de recursos humanos. ¿Y por qué el tema de recursos humanos? Porque estamos en un contexto de cambio de gobierno. Muchas veces, en un contexto de cambio de gobierno, nos sometemos a una alta rotación en el Estado, no sabemos qué hacer respecto a la gestión del recurso más importante en el Estado. Yo sé que los candidatos presidenciales ahora están hablando de propuestas, de medidas, pero los que conocemos el Estado sabemos que luego esas propuestas y esas medidas se tienen que hacer desde el Estado con un recurso que es el más importante, que es el recurso humano. Si no tenemos claridad sobre cómo está configurado el recurso humano, vamos a tener problemas para poder hacer un buen funcionamiento de la gestión del Estado, de lo que querramos hacer dentro del Estado. Entonces, he elegido este tema porque tiene esa característica importante. Y además para que todos los que nos siguen, ciudadanos, servidores públicos, gente que está interesada en las políticas públicas, hay personas que están en el sector privado, gente en el exterior también que nos acompaña, puedan tener una clara sintaxis de cómo está configurado el Estado, qué características tiene la configuración en el Estado. Entonces, en esa lógica, ¿qué tenemos? En los últimos años, ¿cómo se le ha estado llamando a esta caracterización de todos los que trabajan en el Estado? Se le está llamando lo que implica el contexto de lo que es el servicio civil, ¿no? Todo lo que es el movimiento de recursos humanos en el Estado, hoy en día está asociado a lo que conocemos como servicio civil. Y ahí hay una autoridad rectora en el servicio civil, que es Servir, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que nos indica que ese servicio civil engloba ¿qué? A todas las personas que trabajan para el Estado, para lograr que una administración pública sea lo más eficaz en el servicio que se le da a la ciudadanía. ¿Cuánta gente aproximadamente trabaja en el Estado? Más de 1.400.000 personas trabajan en el Estado. Ese 1.400.000 personas, 422.000 personas, según los datos de Servir, son servidores civiles. ¿Dónde están esas personas? Recuerden que el Estado está configurado por 3 niveles de gobierno. De esos 3 niveles de gobierno, el 45% de ese 1.400.000 personas están en el gobierno nacional, el 42% en los gobiernos regionales, y luego tenemos, y en los gobiernos regionales también están incluidos ahí, por si acaso, los profesionales de la salud y de la educación, que son una masa crítica muy importante. Y ahora más importante, porque son dos sectores que a la luz de la pandemia y de las consideraciones para el desarrollo del país, o para el presente y para el futuro, son de mucha importancia. Y luego tenemos un 13% en los gobiernos locales, ¿no? Esa es la configuración y estructuración. Hay, diríamos, en el servicio civil grupos generales, ¿no? Como los que están en los decretos, en lo que se llama la 276. Siempre en el Estado hablamos de manera, diríamos, resumida siempre, ¿no? Ahí están los de la 276. Bueno, esa es la carrera administrativa. Y sin carrera, pero con vínculo laboral, ¿no? En los regímenes generales tenemos el régimen de la actividad privada y tenemos al CAS, ¿no? En la lógica de lo que fue la configuración del servicio civil. Eso ya está cambiando a la luz de las nuevas leyes que han salido y de los nuevos enfoques que se están desarrollando. Luego también tenemos carreras especiales, la del profesorado y la magisterial, los docentes universitarios, los profesionales de la salud, los asistenciales de la salud, los magistrados, los fiscales, los diplomáticos, los servidores penitenciarios y los militares y policías. Esas son carreras especiales. También forman parte del servicio civil. Y hay otros, ¿no? Que son sin carrera, con vínculo laboral. Ahí están también los gerentes públicos. Me comentaban hace poquito que todavía hay gerentes públicos ahorita asignados. Son poquísimos, de repente, los gerentes públicos asignados, pero es un grupo importante de lo que ha sido el esfuerzo por los directivos públicos, ¿no? Hasta donde yo me quedé, habían más de 700 gerentes públicos. Yo de paso soy gerente público, soy parte del cuerpo de gerente público, y como les digo, es un grupo humano importante que puede aumentar la capacidad gerencial y directiva en el Estado.
Sin carrera, con vínculo civil, ahí están a veces los convenios de administración por PNU, los fondos de apoyo gerencial. Ahí yo he puesto adicional a esta lámina, que siempre saco las láminas de los entes rectores para tener una vía, diríamos, de respaldo, es los profesionales altamente calificados. Los que no están acá es, por ejemplo, las órdenes de servicio o los famosos consultores, ¿no? Que también, hay que decir, cumplen una labor. No son parte del servicio civil por las características y condiciones de su relación de servicios con el Estado. Otro dato importante, porque muy pocas personas saben, es cómo está configurado esto desde una lógica de género también, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Ya el papel de la mujer en el rol de la política lo hemos resaltado en el microprograma anterior de tiempo de análisis, donde decíamos que el 40% de las mujeres, el Congreso ahora va a estar configurado por 40% de mujeres. Es un dato importante, un dato histórico. Nunca el Congreso ha tenido tantas congresistas en este caso, y eso va a ser un valor. Pero en el Estado tampoco se queda atrás, ¿no? Más o menos del 1.454.000 personas que trabajan dentro del Estado, 683.000 son mujeres. ¿Y cómo está configurado esto? Porque una cosa es cuántas mujeres son, pero otra cosa es cuánta brecha existe, ¿no? Para poder, diríamos, ir hacia la lógica de la igualdad entre hombres y mujeres, ahí tenemos que el porcentaje de mujeres actualmente al 2019, según los estudios de Servir, más o menos son el 47%, ¿no? Versus un 53%. Y lo otro que también parece importante resaltar es que en el caso de la diferencia de los ingresos, hay una diferencia. Cuando uno ve el promedio de ingresos por servidores públicos, también ve que hay una brecha, ¿no? Siempre a los hombres, en promedio, pareciera que se les paga más que a las mujeres. Ahí habría que ver, aunque las distancias se han acortado ciertamente, pero sí es importante tener en cuenta que al 2019, en promedio, un hombre dentro del servicio civil ganaba 2.514 soles versus la mujer 2.238. Entonces esa brecha debería reducirse. Lo ideal sería que todos ganen igual, más allá que haya más o menos mujeres o más o menos hombres en el servicio civil. Un tercer dato que es importante también, que quería resaltarlo por las características y condiciones en las que se desarrolla la intervención pública, en los directivos, ¿no? En la parte de los directivos, este es un análisis que hizo también Servir hace unos años sobre los jefes por nivel organizacional, ¿no? Ahí tenemos el nivel más alto, que es el nivel 4, y el nivel 3, diríamos, esos son los dos más altos según las características de cada entidad. Hay una masa crítica importante de gerentes, de jefes, de directivos, ¿no? Y luego tenemos el nivel 2 y el nivel 1, que ya es la capa más operacional, diríamos, los jefes que están más en la línea operacional. Entonces vemos que en el nacional se concentran más o menos 6.543 jefes y en el regional 5.127. ¿Y por qué lo traigo a alusión esto? Porque mucha rotación en el Estado hay a nivel de los jefes, en los 3 niveles de gobierno. Cuando hay cambio de gobierno, todavía más. Y en el gobierno regional y gobierno local pasa algo también interesante. Casi a los inicios de cada año, ahí es donde se da más rotación, ¿no? O sea, en enero, febrero, marzo, parece que son los meses en donde hay alta rotación. Las autoridades, los alcaldes, yo lo voy a decir de manera retórica, y se cansan a veces de sus funcionarios y vuelven a hacer cambios, ¿no? Y ahí es donde se da una alta rotación. Esa rotación de los jefes lleva a que cada jefe quiera entrar con su equipo de confianza y genera una rotación ya en la parte de los servidores, ya no de los directivos o de los gerentes, sino de los servidores. Pero el otro dato importante, y este es un dato también para los equipos de gobierno de quienes están ahora en la segunda vuelta, por ejemplo, en el gobierno nacional, a nivel, diríamos, 4, que es el máximo nivel, hay 366 jefes, entre secretarios generales, gerentes generales, que son masa crítica donde están los famosos funcionarios de confianza. Es importante esa masa crítica porque ahí yo sí creo en los funcionarios de confianza que tienen que, el gobierno que entra de turno,
hacer los cambios respectivos de acuerdo a los parámetros que se tienen en las normas. Pero es ahí donde un partido político que quiere gobernar el país, un candidato o candidata a la presidencia que quiere gobernar el país, necesita esa masa crítica. No solamente entonces es el presidente y los ministros, ¿no? Que son, diríamos, pocas personas, son 20 personas, el presidente y sus 19 ministros. El tema es la masa crítica directiva a nivel de lo que se llaman los funcionarios de confianza. Esa masa crítica también tiene que ser pertinente, tiene que tener las condiciones necesarias para hacerse cargo de las responsabilidades funcionales que van a tener para hacer que las políticas públicas y la gestión pública que han decidido desarrollar se pueda hacer de manera eficaz, eficiente, dándole un buen servicio de calidad a la ciudadanía. Sí, y este es un llamado, vuelvo a repetir, a los equipos de gobierno, en este caso de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori. Tienen que tener claro cómo van a abordar esa masa crítica de funcionarios de cuarto nivel, por lo menos, que les permita tener un buen desenvolvimiento en el funcionamiento. Una cosa, vuelvo a repetir, son las ideas, los compromisos que asuman en las diferentes áreas de interés en el Estado, y otra cosa es la gente que lo va a llevar a cabo. Yo creo que hay que tener buenas ideas, buenos compromisos, tener claras las cosas para gobernar, pero si no tienes el capital humano que te haga que ese funcionamiento sea eficaz, sea eficiente, sea de calidad, en procura de darle una mejor calidad de vida a la población, vamos a tener problemas serios en el desenvolvimiento de la intervención. Entonces, ahí, Gobierno Nacional, más de 366 personas que se necesitan. Este estudio, por cierto, que se hizo para analizar el desarrollo directivo en el Estado, es un estudio del 2014. O sea que ya a la luz de los años que han pasado, de repente estas cifras han variado un poquito. Pero de estas cifras, cuando uno ya entra a las entidades públicas, encontramos 3 áreas de actuación donde se usan los directivos. La alta dirección, ya específicamente estos que están cercanos a los decisores o a las autoridades, a los decisores desde las responsabilidades políticas que se tienen y a las autoridades. Ahí tenemos una masa crítica de 159 en el gobierno nacional y en el gobierno regional de 225. Me interesa el gobierno nacional por las características de lo que tenemos ahorita en la actualidad, que nos estamos enfrentando a un proceso electoral donde va a haber a portas 3 meses nada más un cambio de gobierno. Pero en los órganos de línea, miren la cantidad de directivos que tenemos, 2.711 directivos en el gobierno nacional. Entonces, mi llamada de atención también es a todo ese despliegue directivo que se necesita en el gobierno nacional para hacer un buen gobierno. Creo que ahí también hay un tema de mucho interés. Entonces, ahí la ley de servicio civil habla de profesionalizar la parte directiva. El contexto ha sido que en el Estado hemos empezado con los gerentes públicos y tenemos que ir hacia un, diríamos, desarrollo de mayor racionalidad en el funcionamiento directivo del Estado. Y ahí debemos pasar a la parte directiva, donde una parte de esa masa crítica de los órganos de línea y de la alta dirección serán, pues, cargos de confianza, definitivamente. Y lo he visto en otros países que tienen servicios civiles implementados con un buen desarrollo, ¿no? Como es Francia o España. Cuando hay cambio de gobierno, esa masa crítica pequeña de funcionarios de confianza es la que cambia, pero hacia adentro, hacia los órganos de línea, no. Acá no pasa eso, lamentablemente en el país cambia casi todo. Y ustedes verán, hay un nuevo ministro, cambian todos los viceministros, luego los directores generales, luego vienen los jefes de línea y se cambia absolutamente todo. Y ahí se pierde algunas circunstancias asociadas justamente a lo que nos preocupa, la eficacia, la eficiencia y la calidad. Creo que la ley de servicio civil lo que promueve en la parte directiva es que esa masa crítica permanezca. Pero como todavía no estamos en la implementación total de la ley de servicio civil, ahí mi llamada de atención es el siguiente. Pedir a quienes van a gobernar el país que por favor en sectores sensibles como es salud, educación, los movimientos de rotación hay que tenerlos con mucho, mucho cuidado. No solamente a nivel de los directivos, sino a nivel de todos
los servidores públicos. No podemos en medio de una guerra, en la pandemia, estar haciendo cambios de rotación muy abruptos a partir del 28 de julio. Ahí también están la cantidad de jefes por sector, en el caso del gobierno nacional, también para que les sirva de relevancia. Justamente los sectores, si se dan cuenta que tienen más jefes por la cobertura y el nivel de servicio que se tiene que dar, son los sectores de educación y salud. Y parece mentira, donde hay más, puede haber más desorden al momento de los cambios de gobierno. Y hay que tener en cuenta ese desarrollo. Lo otro que les quería comentar, para entrar ya en un nivel más de lo que se viene y de lo que está sucediendo, ¿no? De lo que se viene y lo que está sucediendo, es la ley del servicio civil. Seguro que en el nuevo Congreso la ley podrá tener un análisis, un balance, seguro varios congresistas que han entrado, los he escuchado en campaña, varios, disculpen, con virtuales congresistas, los he escuchado en campaña que iban a hacer algunos cambios en el funcionamiento del Estado y hablaban mucho del servicio civil. Y ahí hay que tener en cuenta que esta ley, la 30057, que trata de impulsar la creación de un nuevo y único régimen, para no estar teniendo tanta distorsión como hemos visto, tiene como propósito servir mejor al ciudadano y mejorar la calidad del servicio, profesionalizar el servicio civil, terminar con la contratación de recursos humanos del sector público a diestra y siniestra y sin ninguna orientación y con varios tipos de regímenes, y generar a partir de eso, indirectamente, con un servicio profesionalizado, una estabilidad en las políticas públicas. Pueden cambiar las orientaciones de los gobiernos, pero en lo sustantivo la lógica es ir por un desarrollo incrementalista. Aspectos claves que introduce la reforma son la meritocracia, mejorar las remuneraciones y promover el desarrollo profesional del servidor público y las evaluaciones de desempeño anuales. Creo que donde hay ciertos incertidumbres por muchos colegas del sector público que están en los diferentes regímenes, es que ir a un nuevo y único régimen, ¿cómo asegura que estos aspectos claves se hagan de manera conveniente? Y ahí están las incertidumbres. Público objetivo al que se dirige esta norma principalmente son los regímenes antiguos, de manera progresiva, por concurso público y méritos. Se han hecho avances, poquísimos ciertamente, en esta línea, y hay regímenes pues a los que no se aplica la norma. En la parte de organización, ahí los servidores son clasificados en el nuevo régimen en 4 grupos de acuerdo a sus funciones: funcionarios públicos, directivos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. Y a partir de eso se organiza todo el paquete de recursos humanos. Pero para que suceda eso, tiene que haber un tránsito al nuevo régimen del servicio civil. Las entidades, cada entidad pública tiene que hacer ese tránsito. Y para eso, Servir desde el inicio estuvo planteando una etapa de preparación, de conformar la comisión, tomar conocimiento del proceso, las metodologías y herramientas que han ido cambiando, mejorándose, ajustándose, sin necesidades que quería o que necesitaba o que requería cada entidad, tratando de enfocar los objetivos y la importancia de cada etapa. Luego, un análisis situacional, donde se hace un mapeo de puestos, de los puestos vigentes en la entidad. Luego se ha vinculado esto al mapeo de procesos, y es interesante vincularlo al mapeo de procesos, porque si yo sé qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer las cosas en la entidad, puedo saber qué recurso humano necesito. Si yo no sé qué quiere hacer la entidad y cómo lo hace, no va a ser difícil que yo sepa qué recurso humano necesito. Entonces, vincular el desarrollo del mapeo de puestos al mapeo de procesos es bien interesante. Pero además, en esta lógica de analizar los procesos para mejorar la respuesta en función a la razón de ser de la entidad, ¿no? A veces los procesos han estado desactualizados o la respuesta que tiene que dar la entidad con bienes y servicios públicos no es acorde todavía a lo que necesita la realidad. Entonces, también esto ha sido una oportunidad o es una oportunidad para mejorar los procesos. Y a partir de esa mejora de los procesos y de esos servicios ajustados a lo que necesita la entidad, a lo que necesita la sociedad, se puede ya hacer el análisis de los puestos que intervienen en esos procesos revisados. Y luego, lo tercero es aprovechar todo este esfuerzo para hacer una mejora interna, en la lógica de actualizar los servicios, de mejorar los procesos y ver si eso de repente
necesita o requiere de una actualización de algunos instrumentos de gestión, como es el reglamento de organización y funciones y el propio manual de procesos. De lo que se ha constatado del 2014 a la fecha es que muchas entidades no tienen su manual de procesos, o lo tienen desactualizado, o lo tienen actualizado pero no lo utilizan. Y por eso que en los últimos años muchos cursos, muchas capacitaciones, muchas asistencias técnicas se han dado sobre gestión por procesos en el Estado, que tiene sus particularidades ciertamente. Luego, en base a eso, se puede definir la dotación de personal. Es decir, no solamente el perfil que necesitas, sino la cantidad que necesitas, que eso es lo que una entidad tiene que saber. ¿Qué necesito como recurso humano y cuánto de ese perfil necesito para tener un buen funcionamiento de acuerdo a los servicios que doy en cobertura y en calidad de los servicios? Y a partir de eso, entonces la propuesta es elaborar los nuevos perfiles de puestos con un nuevo instrumento de gestión que reemplace el manual de organización y funciones que se llama el manual de perfil de puestos. Y luego hacer la valorización de los puestos para poder llegar ya no a tener un presupuesto analítico de personal separado de un cuadro de asignación de personal, sino tener un cuadro de puestos de la entidad que, diríamos, concentre esos dos instrumentos de gestión. Y luego ya ir a la implementación del nuevo régimen con todo eso definido, ¿no? A partir de los concursos y quedarse con la tarea de que todo lo que se haya hecho en la transición nos permita también colateralmente identificar todos los procesos mejorados que se tienen que hacer. Y vamos acabando estas clases que van a ser, como les digo, un brochazo bien pequeño, bien específico, de los temas más puntuales que tienen estos temas de gestión, como para que toda la audiencia se pueda ubicar rápidamente en el tema. Ya si a ustedes les gusta, tienen más interés, nos pueden escribir por Facebook o por Twitter o por las redes sociales, dejarnos sus inquietudes y nosotros compartir información, de repente en algún momento hacer alguna constatación mayor, más amplia de algún tema que sea de interés. ¿Qué tenemos? Que el recurso humano, además de tener un abordaje desde la persona, además de tener un abordaje desde los diferentes grupos ocupacionales que tenemos dentro del Estado, además de tener una ley que vaya hacia un régimen único, también es un sistema administrativo. Y ahí, ¿quiénes integran el sistema? La Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es el ente rector, el Tribunal del Servicio Civil y todas las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces en todas las instituciones. Este sistema, ¿de qué se tiene que preocupar? De establecer, desarrollar y ejecutar toda la política de Estado respecto al servicio civil. ¿Cómo está configurado este sistema? Tiene subsistemas, el subsistema de planificación de políticas de recursos humanos que ve lo que es estrategias, políticas y procedimientos con la planificación de recursos humanos. Esto es importante. Yo creo que constantemente en una entidad tiene que, en función a su funcionamiento, valorar qué planificación de políticas necesito para que el recurso humano tenga un adecuado desenvolvimiento. Y además, veamos las brechas que también existen en los recursos humanos. Una de las cosas que nos ha detectado, nos ha desnudado y nos ha puesto, diríamos, en agenda la pandemia, es las brechas de recursos humanos en salud. Yo creo que también sucede lo propio en educación, ¿no? En las características y condiciones. Y así como sucede en estos dos ámbitos de desarrollo sectorial que tiene el Estado, puede suceder en otros sectores, ¿no? Entonces, hay que ir hacia esa reducción de brechas a partir de una buena planificación de recursos humanos. Un segundo sistema es la organización de trabajo y su distribución. Y ahí entra todo lo que es el diseño de puestos, que se hace en función a esta transición, y la administración de esos puestos, para ver cómo va mejorando la lógica de la intervención. Y esto tiene que ver mucho con el funcionamiento también. De acuerdo al funcionamiento que yo vaya necesitando, puede ser que esos diseños de puestos se actualicen y puede ser que esa administración de puestos que tenga que tener una buena capacidad de desenvolvimiento para atender mejor los procesos, los procedimientos, el funcionamiento, los resultados de la gestión institucional. Un tercer elemento es la gestión del empleo. Y ahí tienes dos partes. Una, la gestión de la incorporación
de quienes entren al Estado y la administración de lo que son esas personas incorporadas en el Estado. En la parte de la gestión de la incorporación está la selección, la vinculación, la inducción, que no se hace, bueno, que se hace poco, porque sí se hace en algunas entidades, y todo lo que viene con los periodos de prueba. Yo he pasado por eso en la experiencia de ser gerente público. Nos seleccionaron, nos vincularon, tuvimos inducción y tuvimos periodo de prueba. Y es bien interesante, ¿no? Creo que ahí gana la institucionalidad del Estado en la parte de los recursos humanos. Y luego hay que administrar esas personas que entran al Estado, con la administración de sus legajos, con el control de asistencia, ciertamente, y algunas acciones de personal como son los desplazamientos, el desarrollo de los procedimientos disciplinarios y también cuando hagan mal las cosas, cuando sean corruptos, por ejemplo, o hagan de manera ilegal o informal las cosas y eso esté en contra de las formas de trabajo que tiene la entidad, la desvinculación. Un cuarto elemento es la gestión del rendimiento, que esto es importantísimo, ¿no? La evaluación del desempeño, pero no para sacar la gente del Estado porque tengan un mal desempeño. Una cosa es que lo desvincules porque haga un acto ilícito y otra cosa es que teniendo no un buen desempeño, tú lo tengas que sacar del Estado. Entonces, ahí la evaluación del desempeño es importante. ¿Pero para qué? Para mejorar y para incentivar la meritocracia. Luego tenemos la gestión de la compensación. Ahí hay que ver toda la administración de las diferentes compensaciones y la administración de las pensiones. Ahora que inclusive en esa parte está trabajando el MEF con el área de recursos humanos, desde la parte de la área de gestión de recursos humanos en el Estado, desde la parte fiscal, tenemos que tener en cuenta esas características y condiciones de desarrollo. Luego está otra cosa que es importante, que es la gestión del desarrollo y la capacitación. Ahí la capacitación y la progresión en la carrera es importante porque el que termina ganando finalmente es el Estado, es la institución, porque se mejoran las condiciones de desarrollo en base al aumento de las capacidades para que en virtud de la experiencia y el conocimiento puedas tener una mejor capacidad de respuesta ante los sucesos, los hechos que se tenga que trabajar en la administración pública. Y por último, la gestión de las relaciones humanas y sociales, las relaciones laborales individuales y colectivas. Ahí va a estar seguro presente el tema de la negociación colectiva, la seguridad y salud en el trabajo, que eso tiene certificación en la parte institucional, el bienestar social, que también es importante, en la cultura y clima organizacional para que se mejoren las condiciones de trabajo y todo lo que tiene que ver con la comunicación interna. Y lo último que quiero comentar son dos hechos que han pasado recientemente y con esto vamos a esperar ya la participación de nuestro colega José Espinal para que nos haga unos comentarios finales. Espero que ya se haya podido sumar a esta sesión. Y en ese contexto hay dos elementos importantes. Uno, lo que ha salido recientemente, esta ley que elimina de forma progresiva el régimen CAS, ¿no? Esto creo que hacerlo abruptamente ha generado problemas en el Estado, ¿no? Ninguna entidad, según las repercusiones de la norma, ninguna entidad va a poder contratar personal a través del régimen CAS. Se exceptúa de la ley los trabajadores CAS contratados como CAS de confianza. O sea, los CAS contratados como CAS de confianza se exceptúan de la ley, eso sí se permite todavía, y hasta producir la incorporación del personal CAS, sus contratos son de carácter indefinido. Creo que haber hecho esto abruptamente y no haberlo hecho de manera progresiva y además genera un problema ahí con la ley del servicio civil, entonces ahí vamos a ver cómo se va a dar esta constatación ya en los hechos, ¿no? Una cosa es sacar la norma, siempre las normas yo las veo que pueden tener una buena intención, ¿no? Yo estoy en contra de que exista el régimen CAS, creo que deberíamos ir a una eliminación o debimos ir a una eliminación progresiva y creía que ir por la ley de servicio civil sería la oportunidad más adecuada. Pero bueno, ya están los hechos y ante esos hechos hay que comenzar a ver cómo se gestiona en el Estado esa configuración de la ley. Y si está mal la ley, pues habrá que hacer los correctivos pertinentes y proponerlo desde el ámbito de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, desde el gobierno o desde el propio Congreso, una discusión y un debate de lo que es el balance de la aplicación de la norma. Pero sé que ha generado ciertos problemas una vez que salió la norma, porque a rajatabla el día siguiente se tuvo que comenzar a hacer la aplicación. Aunque entiendo que ha habido algunas flexibilidades que tienen plazos
perentorios y que en ese contexto se está tratando de culminar con algunos procesos. Y la otra cosa que está ya en la agenda del Congreso es el tema de los locadores de servicio, que también están con un proyecto de ley para prohibir que las entidades públicas puedan contratar la modalidad de locación de servicios. La modalidad de locación de servicios es una modalidad que ciertamente se ha utilizado, se ha desnaturalizado para ciertas actividades permanentes, ¿no? Debido a las necesidades que tenían las entidades y en algunos aspectos sí a una sobreestimación de necesidades que tenía la entidad, ¿no? No todo, de repente, las zonas de servicio están bien hechas, pero las zonas de servicio han sido una caja de respuesta a ciertas situaciones que no se podían dar en el corto plazo. Pasa mucho en los sectores de salud y de educación, las órdenes de servicio para cubrir cierto personal. Si no hubieran habido órdenes de servicio, de repente no hubiese tenido ni siquiera la capacidad de respuesta que ha tenido el sector salud. Entonces, la repercusión que puede tener una norma de este tipo, que va a ser aplicada en las entidades públicas de los diferentes instancias del Estado, es que ya no habría esta contratación de carácter urgente o temporal si es que no se demuestra que es para una actividad de naturaleza subordinada, ¿no? Si es para una actividad de naturaleza subordinada, no se va a poder hacer. Y ahí va a estar de repente la holgura para hacer la parte interpretativa de la adecuación de la norma, ¿no? Acá sí han dado que va a haber un plazo para adecuación, eso me parece importante. Yo acá quiero hacer las dos reflexiones rápidamente para poder culminar y pasar a la parte final, porque ya estamos contra la hora, no quiero pasarme de los horarios, es que siempre en las formas que generan cambios abruptos o que pueden generar cambios abruptos, dos cosas son importantes. La flexibilización que puede haber para cada uno de los casos que se puedan presentar y la gradualidad. Siempre la flexibilidad y la gradualidad nos pueden ayudar de manera conveniente en la acción pública. Esto es lo que les quería compartir rápidamente. Disculpen que nos hayamos pasado un tiempo. Hemos empezado un poquito tarde debido a la falta de conexión que pudimos tener para poder hacer esto en vivo, que esa es siempre la idea. De todas maneras, esta grabación va a quedar para poder tenerla a consideración. Y sí le pediría si está el colega José Espinal para sus comentarios finales y poder cerrar esta clase abierta sobre recursos humanos en el Estado. Y no se olviden, mañana tenemos entrevista sobre reflexión semanal en los temas de pandemia con la ex ministra Zulema Thomas. Quería comentarlo para que también nos sigan en ese aspecto. José, si estás por ahí, te agradecería tu participación. Hola José, creo que no se ha podido conectar. Vamos a ver si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengan, colegas? Hola, Vlado. Teodoro Grijalva. Sí, Teodoro. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Excelente tu exposición, estimado Vlado. Sí, pero quisiera mencionarte que en el mundo de los recursos humanos, tú sabes que es una carrera especial. En parte, no todo, pudiéramos hacer una exposición o un análisis por dos motivos, ¿no? Uno, que los recursos humanos son fundamentales en situaciones como la que está viviendo el país, la pandemia, ¿no? Y no solamente la pandemia, sino en la forma general, para asegurar el desarrollo de un país. Y segundo motivo es que creo que este segmento de la gestión de los recursos humanos en salud en nuestro país tiene un pobre desarrollo normativo, instrumental y de gestión. Entonces,
tal vez, repito, en otro momento pudiéramos compartir esta problemática y, ¿por qué no?, las alternativas de solución que creo que yo, desde mi punto de vista, yo que veo desde adentro, no se han abordado. Gracias, Vlado. Sí, hay varios temas ya específicos que los vamos a tratar. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, esto está programado máximo hasta las 10 y hemos tenido ciertas holguras. Y siempre vamos a tener holguras porque la lógica es que estas sesiones te den una entrada a un tema y dejen el análisis. Pero lo que sí podemos hacer, y les pido que lo hagan, es que nos dejen sus mensajes en Facebook, en YouTube, nos dejen sus comentarios para que nosotros podamos, diríamos, tratar de darles alguna orientación respecto a estos temas, que eso también es la tratativa de la clase abierta, ¿no? Darles un tema, generar un análisis, un debate, una discusión ex post, a partir de lo cual podamos compartir cierta documentación y también quedarnos con la tarea, porque esto va a seguir, esto va a ser semanal, una vez a la semana, y vamos a tratar de ir aumentando esa capacidad. Una última pregunta de alguno de ustedes para poder cerrar la sesión de hoy. Espero que los datos que he compartido, las opiniones que he generado, puedan ir en línea de los intereses que ustedes tengan sobre este tema. Hola, Vlado, alcé la mano, no sé si puedo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Uso todo, Julián Abregú. Hola, Julián, ¿qué tal? Bien, Vlado, cuando tú hablas, un tema que me interesó mucho y te agradezco porque era una información que desconocía, porque normalmente leer grandes libros, muchos libros, a veces tú has tenido una capacidad sintética fenomenal y eso todos creo que te somos gratos. Vlado, una cosa que yo veo, a diferencia de lo que pasa en Europa y en el Perú, es que aquí, cuando se hacen campañas políticas, los partidos, antes de entrar en la elección de quiénes son sus hombres de confianza, ya lo saben. O sea, aquí ya Exacto. sabemos nosotros dónde vamos a intervenir y nos preparamos para ese tipo de trabajo. ¿Tú crees cuál es el problema con el Perú? ¿Por qué los partidos no tienen ya sus equipos preparados para entrar al gobierno? Bueno, eso pasa por dos factores. Una, por la poca institucionalidad que tienen los partidos políticos, y dos, porque teniendo institucionalidad no tienen formados sus cuadros. En otros países, el bipartidismo o los pocos partidos tienen un soporte para hacer eso, ¿no? Se institucionalizan bien y luego arman sus cuadros. Y es muy interesante. Yo estuve, y tengo una experiencia, yo estuve haciendo mi pasantía en el Ministerio de Administración Pública de España en el momento del cambio de gobierno del Partido Popular al PSOE. Y me acuerdo muy bien que la directora con la que yo trabajaba me dijo, bueno, hijo, ya está por cubrirse, va a entrar otra administración, yo me tengo que despedir y va a entrar otra persona. Y cuando fui a despedirme de los otros funcionarios me dijeron, yo voy a estar acá, voy a seguir acá en el mismo puesto, tengo una línea de carrera. Le digo, pero tú no cambias, no, nosotros no cambiamos, los que cambian son los directores generales, los viceministros, ministros, pero nosotros no, nosotros seguimos. Y tenemos que seguir porque tenemos una capacidad de servir al país, independientemente si gana el Partido Popular o gana el PSOE. Y cuando estos partidos están en campaña, presentan toda su plana de trabajo. Y más o menos la población ya sabe, y los actores de interés en cada sector ya saben que si gana tal partido va a entrar de repente tal o cual persona, y si gana tal partido va a entrar tal o cual persona. Aquí en el Perú, en realidad, eso no está profesionalizado y tampoco está institucionalizado en los partidos políticos tener esa masa crítica. Son pocos los partidos políticos que tienen y se preocupan tener un equipo de gobierno, tener las cosas sólidas, saber quiénes son en cada área y casi tener un espejo. Entonces, eso es lo que falta. En este mes, yo creo que seguro los dos candidatos presidenciales van a presentar, por lo menos deben presentar a lo que va a ser su posible gabinete ministerial, ¿no? Eso creo que hay que exigirlo. Yo creo que en este contexto que nos encontramos del proceso electoral hay que exigir, desde la ciudadanía hay que exigir que presenten. Y esta exposición tiene también esa incidencia, ¿no? Vamos a tratar de tocar temas en este mes,
temas que tengan que ver con la incidencia de lo que le podamos pedir al próximo gobierno, pero en una cuestión propositiva, no en una cuestión discriminatoria o abusiva o crítica, sino en una propositiva, como hemos puesto ahora. Oye, toma nota, acá hay una cantidad de directivos y hay una cantidad de servidores públicos que no tienen que ser rotados, que tienen que tener una buena gestión del recurso humano y que te vas a encontrar con ciertas condiciones como este tema del CAS y este tema de los locadores de servicio de repente, que de repente te van a generar frenos en la gestión. Entonces, ¿qué tienes que hacer en torno a eso? Y además te vas a encontrar con la ley de servicio civil. ¿Vas a seguir con la ley? ¿No vas a seguir? ¿La vas a impulsar? ¿Cómo la vas a impulsar? ¿Cómo la vas a fortalecer? Si la lógica de la finalidad que tiene la ley de servicio civil es buena, ¿qué vas a hacer para poder mejorar esas condiciones? Yo creo que ahí está la tarea. Tampoco estas exposiciones y clases quieren ser finales, ¿no? No queremos acá dar una receta final y decir, acá está la receta, ¿no? Porque creemos que en el contexto de quien entre en este caso va a tener que valorar sus enfoques, sus políticas, sus prioridades y el funcionamiento que va a requerir el Estado. Pero sí lo que tenemos que impulsar es que el Estado necesita profesionalizarse en la parte del recurso humano. Y una vez que el recurso humano está dentro del Estado, necesita tener todas esas condiciones. Bueno, colegas, esto tiene que siempre cumplir los plazos de tiempo finales, así nosotros hayamos tenido algunos inconvenientes. Sé que nos hemos podido conectar por Facebook, agradezco a todos los colegas, gente interesada en estos temas, y semanalmente vamos a estar anunciando los temas que se vienen, ¿no? Pero en este mes, que es un mes, diríamos, electoral todavía, para la segunda vuelta, vamos a tocar temas que sean de interés para que el próximo gobierno los tome a consideración y para que los candidatos presidenciales asuman un compromiso o asuman una reflexión de cómo lo van a hacer. No solamente qué van a hacer, sino cómo lo van a hacer, que eso es lo más importante. Les agradezco por su presencia, gracias por seguirnos. Y una cosa, nosotros tenemos 100 espacios habilitados para que entren también a lo que es el Zoom. Entonces, traten de inscribirse como lo han hecho ahora 24 personas que han estado acá en el Zoom, para que tengan la comodidad de ver la exposición, el PPT, lo puedan grabar, en fin, puedan tener toda esa sintaxis. Y bueno, y a los que no lleguen al Zoom, esta es nuestra primera clase abierta, pueden seguirnos por la plataforma de Facebook en vivo o de YouTube. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado con clase abierta con el profe Vlado. Gracias por la atención y hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Y no se olviden, mañana entrevista con la exministra Zulema Thomas, reflexión semanal es el microprograma y vamos a hablar